Walking down the lonely road, memories in a heavy load, empty streets and silent skies, whispering your last goodbyes. Autumn leaves begin to fall, echoes of your distant call. La historia inicia con Shan Yuan, una joven decidida y astuta que se desempeña como blogger de videojuegos teniendo 5 millones de seguidores. Pertenece a una familia adinerada, dueños de un prestigioso grupo empresarial. Ella vive junto a su hermano mayor y a su abuelo, puesto que sus padres fallecieron hace un tiempo. Su abuelo le sugiere casarse pronto, pero como no estaba dispuesta a eso, hace un trato con el anciano, el cual consistía en aumentar las ventas de una de sus empresas que estaba a punto de irse a la quiebra. Si lo conseguía, no tendría que casarse. Aún sin tener el conocimiento necesario, viaja a otra ciudad para cumplir el trato y liberarse de la presión de su abuelo. Al llegar al lugar, intentaba conseguir un taxi, pero como era muy tarde, no consiguió ninguno. En eso, un taxista le propone compartir uno. Ella lo rechaza, pero recuerda que su abuelo le dijo que no la ayudaría económicamente y que tampoco podía decir que era su nieta, así que acepta la propuesta del taxista. Sorprendida, se da cuenta de que compartiría el traslado con Xu Yanqi, un ex compañero de clases que la rechazó en el pasado. Este ahora era un ingeniero muy guapo que trabajaba en una empresa de navegación. Entonces oculta su rostro para no ser descubierta. Repentinamente se quedan accidentados. Luego de resolver el problema, el asistente de Xu Yanqi agrega el contacto de ella para compartir los gastos del taxi. Al hacerlo, pronuncia su nombre en voz alta. Enseguida, Xu Yanqi la reconoce. Cuando llega a su hospedaje, la ayuda a bajar las maletas y se despide descubriéndole el rostro. Ambos se quedan pensando el uno en el otro. Al día siguiente, ella va a su nuevo trabajo, enterándose de que su jefe es Xu Yanqi, cosa que no le gusta para nada, pues este tal vez la haría renunciar. Luego de pensarlo bien, llega a la conclusión de que lo mejor era tenerlo de su lado para lograr su cometido. Se le acerca para conversar. En eso se tropieza y él la sujeta en sus brazos, sorprendiéndola. Por un instante se miran directamente. Luego él reacciona dejándola caer, cosa que la molesta notablemente. En una reunión, conversan sobre algunos problemas en el sistema, pero como no contaban con los recursos para una inspección, deciden hacerla por su cuenta, hasta que descubren el problema y se lo informan a él. Seguidamente, ella, estando junto al asistente de su jefe, trabaja toda la noche. Xu Yanqi la observa por una videollamada que le hizo su asistente, lo que lo conmovió. Al amanecer, ella se da cuenta de que su jefe la estaba viendo por el celular de su asistente, así que finaliza la llamada y le envía un mensaje aclarándole que estaba allí solo para trabajar y que ya no estaba interesada en él. Más adelante, Xu Yanqi la invita a comer en su casa, así que van juntos a hacer la compra. Seguidamente, mientras compartían juntos, recuerdan sus años escolares, cuando él era muy guapo y aplicado en sus estudios. En aquel entonces, Xu Yanqi prometió asistir a la fiesta de cumpleaños de ella, pero repentinamente decidió no hacerlo, cosa que la hirió profundamente. Por lo que molesta, le lanzó su regalo de cumpleaños y se marchó llorando. Continuando con la conversación, ella le hace saber que con el tiempo aprendió que las cosas no siempre resultaban como uno deseaba. Le pide dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo. Más adelante, Shan Yuan descubre que él fue quien le envió un pastel en el pasado. Se enfada un poco, diciéndole que si lo hubiera sabido, no lo hubiera compartido con sus amigos y le pregunta por qué lo hizo, pero él no le responde claramente. Llega la primera nevada. Él no puede dejar de mirarla, se le acerca y la cubre cariñosamente con una bufanda protegiéndola del frío. Posteriormente, se reúnen con algunos ex compañeros de la escuela, donde otra chica intenta conquistar a Xu Yanqi. Luego deciden compartir jugando en línea, donde ella se une al equipo de él, evitando que la otra chica se le acerque. Durante el juego, Xu Yanqi la elimina, diciendo
diciéndole que fue un accidente para evitar que el otro equipo ganara y que ella tuviera que cumplir la penitencia de salir con otro. Enfadada, le pregunta si le agrada. Inesperadamente la abraza, disculpándose por lo sucedido durante el juego. Conversan sobre el amor. Chuyanxi le comenta sobre una relación que tuvo en línea. Igualmente, ella le deja saber que tuvo una relación en línea, pero la finalizó porque el tipo era nefasto. Después, ella se entera que Chuyanxi supuestamente estuvo enamorado de una compañera de trabajo, cosa que la pone de mal humor, pero cuando habla con esta, le aclara que nunca tuvo nada con él. Así, ellos parecían ir acercándose, hasta que el secretario del abuelo le envió una foto comprometedora donde Chuyanxi parecía estar muy cerca de la otra chica, lo que la puso muy celosa, así que comenzó a tratarlo fríamente. Chuyanxi pensó que se estaba haciendo la difícil. Esa noche van a una cena con un importante cliente, donde luego de tomar unos tragos, logran persuadirlo gracias a ella para que firmara un contrato. Un momento después, mientras miraban las constelaciones, quedaron tan cerca que cuando ella volteó, rozaron sus labios accidentalmente, haciendo latir sus corazones. Por esos días, Xiang Yuan se tropieza dándose un golpe tan fuerte que pierde el sentido. Enseguida, Chuyanxi la lleva al hospital, donde se mantiene a su lado siendo muy atento. Ella va al baño y lo ve en la sala de espera, cosa que le ablanda el corazón, pero decide continuar su camino sin decirle nada. En eso, este recuerda su pasado y por qué no pudo asistir a su fiesta de cumpleaños. Resulta que su padre tenía muchas deudas, por lo que les tocó huir a otra ciudad y como fue tan repentino, no pudo decírselo. Cuando ella regresaba a la habitación, Chuyanxi, siendo muy sincero, le confiesa sus sentimientos, pero debido a su inesperado cambio, ella le dice que tal vez está interesado en la persona equivocada, puesto que todo cambia con el tiempo. Una vez recuperada, ella le sugiere ir juntos a un viaje de trabajo. Ya en el lugar, se compenetran sin problemas pasándola muy bien. Repentinamente, un compañero intenta hacerla quedar mal en el trabajo. Afortunadamente, como son muy listos, consiguen resolver el problema. Así que ella lo enfrenta y este se justifica, diciéndole que debería ser más atenta a su trabajo. Tiempo después, el abuelo la nombra jefa de su departamento, lo que la pone muy nerviosa, pues no sabe cómo lo tomará Chuyanxi. Sale temprano para ir a la oficina y se consigue con su vecino, el cual está interesado en ella, por lo que le ofrece llevarla al trabajo. Chuyanxi, que le llevaba el desayuno, se enfada al verla llegar con otro hombre. Cuando ella lo saluda, nota su molestia, pero piensa que es debido a su nombramiento como jefa. Pasan los días, llega la competencia para la cual se habían preparado. Allí, un amigo de Xiang Yuan de la escuela y representante de otra empresa la saluda cercanamente. Ella se lo presenta a Chuyanxi, sintiéndose una rivalidad entre los dos, por lo que ni siquiera le da la mano. Este hombre lo sabotea durante la competencia y termina resultando triunfador. Entonces Xiang Yuan le reclama diciéndole que lo denunciará ante el comité organizador. Al finalizar el evento, aparece el abuelo y los ve juntos. La regaña por participar en esa competencia y le pide que se vaya con él. Más adelante, como se efectuaría un evento de un nuevo proyecto, Xiang Yuan le compró un traje a su amado y unos accesorios de pareja para combinar con ella. De esta forma, él aparece luciendo muy guapo. Todo iba perfecto, hasta que inesperadamente Xiang Yuan fue engañada y encerrada en una habitación apartada, así que Chuyanxi le tocó jugar el videojuego promocional en lugar de ella, confesando ser un famoso jugador en línea llamado Dawn, quien fue su novio virtual hace un tiempo. En eso, ella consigue escapar y escucha esto, enfadándose enseguida. El evento de lanzamiento terminó siendo un éxito. Él se ofreció para acompañarla a su casa. En el camino, Xiang Yuan permaneció en silencio. Recuerda cómo conoció a Dawn en línea. En aquel entonces, este le enseñó a jugar, surgiendo entre ellos sentimientos románticos. Ella le pidió ser novios y aunque inicialmente se negó, terminó aceptando, cosa que alegró su corazón, pero repentinamente este comenzó a ignorarla, así que ella decidió viajar a la ciudad donde él vivía, llevándole un regalo, pero tristemente
Finalmente, este no apareció, solo le envió un mensaje disculpándose y ofreciendo pagarle su pasaje aéreo de regreso, lo que le destrozó el corazón, así que finalizó su relación. Más adelante, Xu Yanxi fue acusado de filtrar información de la compañía a la competencia, por lo que estaba siendo investigado. Enseguida, Chen Yuan asumió la responsabilidad, hasta se comunicó con su abuelo para pedirle que abandonara la investigación. En eso, él la escuchó, descubriendo que era la nieta del presidente. Posteriormente, ella fue a ver a su abuelo. Durante su ausencia, extrañándola demasiado, intentó escribirle, pero siendo muy indeciso, no lo hizo. Resulta que empezó a jugar para estar en contacto con ella, pero le tocó terminar su relación en aquel entonces porque tuvo que cuidar de su hermano recién nacido, puesto que su padre no se hizo responsable. Tomando valor, finalmente le escribe, diciéndole que quería verla. Ella lee el mensaje y enseguida va a verlo. Estaban todos reunidos cenando, pero con una expresión de tristeza en sus rostros, puesto que Xu Yanxi renunciaría, cosa que la puso de mal humor. Al retirarse, la acompañó en taxi hasta su casa. Entonces, ella le pregunta si era lo que quería decirle. Él le responde que no. Al llegar a la puerta de su casa, su vecino le entrega un obsequio. En eso, aparece Xu Yanxi. Sujetándola de la mano, entra en su casa cerrando la puerta y con el impulso la besa apasionadamente. Le pregunta si quería estar con él. Inmensamente feliz, ella acepta, iniciando así su relación romántica. Tiempo después, Xu Yanxi consigue un nuevo trabajo, pero en otra ciudad, lo que la entristece notablemente. Así que la acompaña hasta su casa. Ella le pide que se marche, pero como lo extrañaba demasiado, se apresura a buscarlo, encontrándolo aún en la puerta. Lo deja entrar para compartir un rato más juntos, siendo muy cariñosos. Él espera a que su amada se duerma. Seguidamente se retira sin hacer ruido. Ya estando lejos, Chen Yuan lo extraña mucho, tanto que se equivoca enviando un mensaje que era para su amado al chat del grupo de sus compañeros de trabajo, cosa que él vio, así que decidió regresar enseguida. Ya en casa, él le prepara algo delicioso y aclaran un malentendido con el vecino. Xu Yanxi toma un día libre para ir de paseo con su novia al zoológico, donde disfrutan alegremente pasando un grato momento. No pierden la oportunidad para demostrarse lo mucho que se aman. Retoman sus trabajos y vuelven a separarse. El vecino la invita a almorzar con una amiga y ella acepta porque es un cliente importante. Una vez en el lugar, nota que la amiga no llegaría. Muy seria, le deja claro que tenía novio. En la oficina, luego de algunos problemas, todos se enteran que Chen Yuan verdaderamente era la nieta del presidente. Más adelante, Xu Yanxi regresa para verla y le prepara una deliciosa comida. Inesperadamente, aparece su abuelo. De inmediato, ella esconde a su novio en el armario. Luego de comer, su abuelo la sorprende haciéndole saber que pasaría la noche allí. Mientras el asistente del anciano arreglaba sus cosas, descubre a Xu Yanxi. Afortunadamente, este le dice al señor que la habitación no estaba preparada para él, por lo que lo mejor era retirarse. Seguidamente, ella lo deja salir y se despiden besándose románticamente. Posteriormente, él pasa buscando al abuelo, quien lo sorprende al decirle que él y su nieta no eran adecuados para estar juntos, cosa en la que no podía dejar de pensar ya de regreso a su casa. Luego de unos intensos días de trabajo, sus compañeros la invitan a comer, siendo verdaderamente una sorpresa, pues su amado estaba de visita, lo que alegró su corazón inmensamente. La pasan increíble, finalizando la velada con un beso apasionado. Se aproximaba la celebración de Año Nuevo. Xu Yanxi decoraba la casa junto a su hermano cuando repentinamente aparece su padre, quien estaba allí para llevarse al pequeño, puesto que su madre lo extrañaba demasiado. Entendió que su hermano estaría mejor con sus padres. Aún así, no pudo evitar entristecerse. Para animarlo un poco, sus amigos lo llevaron a un local nocturno, donde luego de un altercado apareció Chen Yuan y al defenderla resultó herido en el brazo. Ella le curó la herida y él aprovechó para contarle lo que había sucedido con su hermanito. Entonces ella lo consoló con un cálido abrazo. Este la tomó en sus brazos. Seguidamente unieron sus labios en un beso apasionado. Él le dice que ya era hora de fijar la fecha de su boda. Para ayudarlo, sus amigos se ponen de acuerdo para cambiar la opinión del abuelo sobre su relación, persiguiendo al anciano, hablándole bien del novio de su nieta,
fueron tan insistentes que el abuelo terminó teniendo un sueño revelador donde su difunta esposa le decía que Xu Yanxi era la mejor opción para casarse con su querida nieta. Al día siguiente, el anciano le pidió a Xu Yanxi reunirse en unas aguas termales. Una vez allí, manteniendo una actitud fuerte, le da su consentimiento aceptando su relación con la condición de mantenerlo bajo observación. Inician los preparativos para la boda. Xiang Yuan no podía estar más contenta, hasta le enviaba mensajes a su amado expresándole su amor. Inesperadamente a Xu Yanxi se le presenta una oportunidad para asistir a una conferencia mundial de navegación y además podría ser admitido en un importante instituto de investigación, cosa que siempre había soñado, por lo que muy emocionado se va de viaje para asistir a dicha conferencia. Una vez allí se desempeñó excelentemente, hasta se publicaron reportajes sobre él en su país natal. Su amada novia guardó todos los artículos relacionados con este, sintiéndose muy orgullosa. Tristemente, el abuelo es hospitalizado, puesto que se sintió muy mal, presionado por los problemas financieros en su compañía. Xiang Yuan asumió la vicepresidencia y necesitaba que su amado se encargara de la parte tecnológica, pero no deseaba abrumarlo con sus problemas. Los siguientes días, ella se enfocó en su trabajo, alejándose un poco de Xu Yanxi, quien sintió que ella estaba perdiendo interés en él. Finalmente, se entera de los problemas económicos de la compañía y decide abandonar el instituto de investigación para ayudar a Xiang Yuan con la empresa. Posteriormente, en una reunión con los directivos, repentinamente aparece su amado, siendo presentado como el nuevo director técnico, sorprendiéndola notablemente, cosa que no le gusta para nada, así que habla con él para hacerle saber su desacuerdo, puesto que abandonó sus sueños por culpa de ella. Entonces él la besa inesperadamente, pero enfadada, le dice que si asume el cargo puede dar por concluida su relación. Ella le reclama al secretario de su abuelo por no decirle que Xu Yanxi había sido contratado. Se entera que su novio había visitado a su abuelo en el hospital, donde además de conversar, lo ayudó atendiéndolo. Entonces llama al anciano para reclamarle, pero se da cuenta de que quien le contestó era su amado. Igualmente le reclama haciéndolo sonreír. Las cosas no iban para nada bien con la compañía. Ella no logró conseguir ningún financiamiento bancario, lo que la puso muy triste. Inesperadamente, el padre de un ex compañero de la escuela le ofreció al abuelo apoyo financiero si ella se casaba con su hijo, cosa que éste rechazó rotundamente. Más adelante, luego de un evento de la compañía, Xu Yanxi defendió a su novia de su ex compañero de clases, quien le había confesado su amor. Luego la llevó hasta su casa, donde tuvo una pelea con el ex compañero nefasto, advirtiéndole dejarla tranquila. Luego de calmarse las cosas, él le comentó que intentaría de nuevo ingresar al Instituto de Navegación. Seguidamente le entrega una gran cantidad de regalos que había preparado para ella, uno por cada año hasta que cumpliera 100 años. Entonces ella le pide continuar con su relación y lo anima a perseguir sus sueños, llevándolo a un museo donde la pasan muy bien. Luego de un tiempo difícil, gracias a la excelente gestión de Xu Yanxi en su cargo, el equipo consiguió rescatar a la compañía. Luego de esto, contrataron a otra persona para reemplazar a Xu Yanxi, quien finalmente se unió al Instituto Nacional de Investigación de Navegación. Por esos días, Xiang Yuan casualmente encontró un anillo de compromiso en un abrigo de su novio. De inmediato pensó que le pediría matrimonio, desconcertándose al ver que éste solo le hizo saber que se iría de viaje por su trabajo. Más adelante, ella observaba el lanzamiento de un satélite en el que trabajaba su amado mientras iba en un auto. Dicho lanzamiento resultó ser un éxito. Ella se baja del taxi y continuaba mirando el lanzamiento en una pantalla gigante de un edificio. Repentinamente queda impactada al ver a Xu Yanxi proponiéndole matrimonio públicamente al ser entrevistado en vivo. Muy emocionada acepta. Finalmente contraen nupcias jurándose amor eterno, dispuestos a apoyarse mutuamente superando los obstáculos que se les presenten, así como lo habían hecho. Su amor dio como fruto a su querido hijo, el cual completó su felicidad, concluyendo así esta historia. Walking down the lonely road,